Hola. Hola. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo para mí estar aquí delante de ustedes y también un privilegio el poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, están como asustados, no sé, o el asustado soy yo. Filipenses capítulo 1, vamos a leer todos hasta el verso 26. Dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Leamos todos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Gracias te damos, Señor. Háblanos en esta mañana. Permítenos, Señor, ver a Cristo a través de las Escrituras. Y, Señor, permítenos también poder aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este domingo y los 3 domingos siguientes trataremos de navegar por la
carta del apóstol Pablo a los filipenses. Es una carta muy hermosa, una carta que tiene un tono diferente a otras cartas de Pablo y es una carta que tiene un tema principal y es el gozo y la humillación que nos muestra a través del ejemplo supremo que es Cristo en el capítulo 2. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema el gozo en el Evangelio. Y Pablo, mis hermanos, empieza saludando, como cualquier carta, siempre Pablo entra saludando a los filipenses. Y la iglesia de los filipenses, o la iglesia esta iglesia está ubicada en la ciudad de Filipos, que era una ciudad o la capital de Macedonia, lo que hoy conocemos como Grecia. Fue la primera iglesia plantada en suelo europeo por Pablo en su segundo viaje misionero. Y este evento, hermano, hay una referencia bíblica en Hechos capítulo 16. Allí se narra cuando Pablo en su viaje misionero llega guiado por el Espíritu Santo a esta ciudad. De acuerdo a este pasaje, la falta de una sinagoga en esta población hizo que el apóstol y sus acompañantes predicaran el evangelio junto al cauce de un río. El relato de Hechos 16, entre el 11 y el 15, presenta una realidad con respecto a la condición del evangelio en este lugar. ¿Cuál era la condición, la realidad del evangelio en esta ciudad? Pues según las tradiciones judías, para que hubiese una sinagoga en algún lugar, se requerían de 10 hombres. Pero en esta ciudad, en ese momento, solo algunas mujeres se reunían a orar y estudiar las Escrituras a la orilla de un río. Es allí, hermanos, donde Dios inició la iglesia en esta ciudad, caracterizada por ser un paso obligatorio entre las poblaciones de Asia hacia Roma, la capital del imperio. Sus habitantes, en su mayoría, eran personas, soldados retirados del ejército que encontraban en la ciudad de Filipo la ciudadanía romana, pero también unos privilegios como la excepción de impuestos. Era una ciudad, me imagino yo, con muchos viejos o ancianos ya retirados que llegaban a esa ciudad ya a pasar sus años de retiro. En los versículos 1 de este capítulo, Pablo se presenta como el autor de la carta. Ese es el autor de Filipenses, Pablo. Pero se presenta junto a Timoteo. Dice allí Pablo y Timoteo. Pero mire lo que dice Pablo. Siervos, ¿de quién? De Jesucristo. Para los que hemos leído, ustedes que conocen en Timoteo, Pablo cuando le escribe la carta a Timoteo, trata a Timoteo como su hijo amado. Timoteo para Pablo era una persona a la cual él quería mucho y lo trataba y lo quería como su hijo. Pero aquí vemos, hermanos, que Pablo se presenta, él y Timoteo, como siervos de Jesucristo. En este saludo de la carta de los filipenses se presenta de esa manera y es una muestra, hermano. Lo que está haciendo Pablo aquí es una muestra de su identidad, de la identidad que lo unía con con Timoteo, pero también que lo unía con los filipenses, porque más adelante Pablo dice a todos los santos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y Pablo allí, esta es la primera vez que utiliza en Cristo Jesús, cuando él en la carta sigue mencionando en Cristo Jesús, era la marca que él utilizaba para declarar su unidad con los otros creyentes, que fue algo que se vio ahorita en la clase dominical, ¿verdad? Esa unidad que tenemos nosotros como creyentes la tenemos a través de ¿quién? De Jesucristo, a través de Cristo Jesús. Pablo en esta carta, escribe esta carta de manera personal y con mucho gozo a los filipenses.
santos en Cristo Jesús, pero también, hermanos, dice allí en el verso 1, a sus obispos y diáconos. A sus obispos y diáconos, y esto ya nos está revelando cuál era el gobierno de la iglesia en Filipenses, ¿verdad? Y es que habla en plural y habla de obispos y diáconos. Normalmente cuando se hablaba de obispos y no de ancianos era cuando se refería a iglesias gentiles. Las iglesias judías normalmente se hablaban como ancianos a los pastores. Pero entonces vemos el modelo bíblico de liderazgo en la iglesia primitiva, y es un liderazgo con pluralidad de obispos y ancianos. ¿Han entendido hasta acá? Probablemente el apóstol le escribió esta carta, hermanos, entre el año 61 después de Cristo, en una prisión en Roma. Esta es una de las cartas de la prisión, de la que escribe encarcelado Pablo, que al conocer lo que Dios estaba haciendo con los filipenses, junto a Timoteo plasma con gran amor y gozo las palabras de esta carta. Esta carta es una carta hermosa por el tono con el que Pablo le escribe a los filipenses, la escribe con gozo, con amor, para una iglesia que en su audiencia original eran los filipenses, pero que sabemos se puede aplicar y es un mensaje para toda la iglesia del Señor, incluidos nosotros. Pablo en toda la epístola menciona unas 16 veces la palabra gozo. Es entonces que podemos entender cuál es el tema principal de esta carta, ¿verdad? La repetición de la palabra gozo nos demuestra el tema principal de la misma. Basado en ese sentimiento de alegría que inundaba a Pablo por la obra del Evangelio en estos hermanos en Cristo, vamos a estudiar este pasaje desde el verso 3 al verso 26 bajo los 3 siguientes puntos. El primer punto, el gozo en el Evangelio por la obra de Cristo en la iglesia. Gozo en el Evangelio por la obra de Cristo en la iglesia, de los versos 3 al 11. Segundo punto, gozo en el Evangelio por el avance del reino, de los versos 12 al 20. Y en tercer lugar, la fuente de ese gozo en el Evangelio. La fuente de ese gozo en el Evangelio. Entonces, lo repito, primero, gozo en el Evangelio por la obra de Cristo en la iglesia. Segundo, gozo en el Evangelio por el avance del reino. Y tercero, la fuente de ese gozo. Aquí desde el verso 3, Pablo inicia orando a los filipenses. Y qué bueno es ver el ejemplo de Pablo, que Pablo amaba a estos hermanos y empieza la carta presentándolos delante de Dios. Les recuerda que siempre que se acuerda de ellos, da gracias a Dios por su vida, por sus vidas, y presenta por primera vez el sentimiento que lo inunda al escribir estas palabras. Dice en el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y dice, siempre en todas mis oraciones, rogando ¿con qué? Con gozo por vosotros. Alguna vez, yo sé que usted ha sentido ese sentimiento de gozo. Piense en el día que nació su hijo, piense en el día que se casó con la mujer o con el hombre de su vida, piense en el día que conoció a Cristo, piense en ese sentimiento, mi hermano, que usted sintió en ese momento. Esa alegría profunda o esos momentos en familia o con personas en los que uno dice, esto es felicidad, me siento completo, me siento con gozo. Ese es el sentimiento que tiene Pablo al escribir esta carta, estar regocijado. El apóstol no solo describe la regularidad con la que ora a estos hermanos. ¿Qué dice allí? Siempre que me acuerdo. Cada vez que él se acordaba, esa era la regularidad con la que oraba por los hermanos de Filipos. Cada vez que se acordaba. Pero también especifica qué dice en sus oraciones o qué era lo que oraba.
Y él dice que daba gracias a Dios por ellos, pero que también rogaba, con gozo rogaba por todos ellos. Dice el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La razón, hermanos, de por qué Pablo oraba así, estos hermanos estaban unidos con Pablo, en el propósito de que el Evangelio siguiera adelante. A diferencia de Corintios, como Pablo escribe para exhortarlos y corregirlos, y como le escribe de pronto a los Gálatas un poco disgustados porque habían olvidado el Evangelio puro, a los filipenses él le está escribiendo a una iglesia que había estado siempre con él, era una iglesia que lo amaba, era una iglesia que no le había dado tanta lidia, si se puede decir, que no le había sacado canas, o tal vez Pablo se dice que era calvo. Tal vez esta iglesia no era la causante de su calvicie. Esta iglesia, cuando él pensaba en ellos, cuando él pensaba en los filipenses, su corazón se llenaba de gozo. Recordaba a esos hermanos, a esas hermanas que él pudo predicarles el Evangelio, que lo trataban con tanto amor por ser siervo de Cristo. Los creyentes de Filipenses siempre apoyaron a Pablo en su ministerio. Los filipenses lo habían apoyado incluso con dinero, con un apoyo. Más adelante en la carta lo vamos a ver, que ellos también apoyaban su ministerio económicamente. Y el apóstol se refiere a este tema en el capítulo 4. Asimismo, su oración por esta iglesia está caracterizada realmente, hermanos, por tres realidades acerca de la obra de Cristo en esta congregación. Pablo estaba convencido, y lo que Pablo expresa en la oración está demostrando lo que Dios había hecho y estaba haciendo en la iglesia de los filipenses. En la oración por los filipenses, Pablo en el verso 3 al verso 5 demuestra la perseverancia de estos creyentes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo allí nos está mostrando cómo ellos habían perseverado en la comunión del Evangelio, vivían en el Evangelio. Acá Pablo en medio de su oración conecta esta fidelidad de los filipenses en el apoyo para el avance del Evangelio con la principal razón por la cual ellos actuaban de esta manera a pesar de las dificultades y el paso del tiempo. ¿Qué dice Pablo allí? En el verso 5, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién era el que permitía que los hermanos en Filipenses estuvieran firmes desde el principio hasta ese momento? No era por sus propias fuerzas, no era por sus obras, era por la obra perfecta de Cristo en estos creyentes de Filipenses. El autor de todas nuestras obras, hermanos, es Cristo, de nuestras buenas obras, es Cristo. Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice que Él preparó de antemano todas estas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos aquí en primer lugar la perseverancia de los creyentes. Y todo este propósito, porque Dios tiene un propósito con su iglesia y con todos nosotros, que cada cosa que Él va permitiendo y nos permite seguir adelante, tiene un propósito que lo dice allí, un fin último, y es perfeccionarnos hasta el día que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito por el cual nosotros venimos acá a la iglesia y tenemos comunión con nuestros hermanos, por la cual escuchamos la palabra de Dios, leemos, oramos. Todas las obras tienen un propósito, es de que crezcamos en santificación y que cada día seamos como nuestro Señor Jesucristo, porque un día nos encontraremos con Él. Y sabemos, hermanos, que no llegaremos a ser perfectos, pero cuando nos encontremos con Él, a través
de su poder, llegaremos a ser perfectos. Dios era el encargado de mantener a estos creyentes en constancia y fidelidad con respecto al apoyo de su obra. Era Dios quien en su propósito soberano estaba usando a los de Filipos para que el evangelio fuera anunciado. Pablo estaba convencido de esto, que ese que inició la buena obra la iba a terminar. ¿Cuándo terminará el Señor esa buena obra? Cuando Él venga por nosotros. Mientras tanto, somos personas en construcción. Dios está mejorando, a veces tiene que romper la vasija, tiene que volverla a armar, pero todo esto es con un propósito soberano para con su iglesia. Sin duda, es Dios quien permite que su reino avance en la tierra. Increíblemente, hermanos, con la ayuda de los creyentes. Dios usa a pecadores, pero redimidos, a personas así como usted y como yo, para que el evangelio y su reino avance en la tierra. Es Él quien sostiene su iglesia entre nosotros. La perseverancia de los creyentes en la tierra, escúcheme bien, la perseverancia de nosotros aquí en la tierra se llama en los cielos perseverancia de Dios. Dios nos preserva. Dios en su plan soberano ha destinado que a estos que llamó, a estos que justificó y que santifica, a estos glorificó. Romanos capítulo 8, 28 en adelante, ¿verdad? Pero también, hermanos, la oración de Pablo nos muestra la participación de estos hermanos en su ministerio. Dice, como me es justo sentir esto. Qué pena, yo mandé la mano al agua y no había agua. Como me es justo sentir esto en todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor. Aquí Pablo, hermanos, está aclarando la razón, muchas gracias, hermano, por la cual tiene este sentimiento de gozo y profundo amor con respecto a los filipenses. Ellos tenían a Pablo, al siervo de Dios, en su corazón. Por eso estuvieron siempre con él, en todos los momentos difíciles, siempre estuvieron con él, apoyándolo, en prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. En todo momento estuvieron estos creyentes con el siervo de Dios, que es, en este caso, Pablo. Los sufrimientos y las victorias de Pablo también estuvieron acompañadas de personas como los que fueron los filipenses, que mostraron su gran cariño y amor en todo momento para que él estuviera respaldado en su ministerio. Pablo siempre encontró apoyo en los filipenses. Tal vez no podía llamarlos a preguntarles o a decirles que estaba sufriendo, pero sé, y por lo que dice Pablo más adelante, ellos oraban por Pablo también. Y qué gran bendición es que hayan personas que oren por nosotros, ¿verdad? Por eso Pablo quería verlos pronto. El término entrañable amor es una frase que denota, hermano, una emoción profunda. Y es la misma que se utiliza en los evangelios cuando se refieren al Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Pablo, de estar con ellos. El sentimiento de Pablo por ver a los filipenses era el mismo que podemos sentir cuando aquella persona que tanto amamos está lejos y deseamos estar cerca de ella. ¿Usted alguna vez, hermano, que está casado, ha viajado? Y uno se siente como incompleto, ¿verdad? Yo esta semana tuve que viajar a otra ciudad y cuando me acosté yo como que, o sea, luz, ¿dónde está luz? No está luz. Me sentía extraño y la extrañaba. Y ese es el sentimiento, hermano,
que Pablo presenta por los filipenses. Los deseaba estar con ellos. Pablo les está diciendo, no veo la hora de poder estar cerca de ustedes. Pero finalmente, hermanos, en los versos 8 y 9, Pablo pide por su crecimiento en amor y conocimiento. Dice, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Su oración termina, hermanos, pidiendo al Dios del cielo que el amor de estos hermanos crezca aún más. Imagínense. O sea, ellos que eran un corazoncito andante, que eran la muestra del amor para con Pablo, él ora a Dios para que ellos crezcan aún más en esta buena obra del amor, pero que también el conocimiento acerca de Cristo Jesús, el crecimiento de los creyentes en su vida espiritual tiene el propósito de hacernos cada día más como Cristo. Y este era el deseo de Pablo para los filipenses. Por eso ora así a Dios, que cada día ellos crecieran en amor, en ciencia y en conocimiento del Señor, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta oración está confirmando una realidad de la vida cristiana, hermanos. Quienes han conocido al Señor deben de expresar su amor hacia afuera, basado en Cristo Jesús. Y deben de tener un comportamiento irreprensible, que no tenga de qué avergonzarse. Esos son los frutos de justicia que Dios nos pide a nosotros. Alejandro el Grande tenía en su ejército a un soldado que era cobarde, el cual se llamaba también Alejandro. Y una vez el rey le dijo, cámbiate el nombre o pórtate como un Alejandro. Todos los que se dicen cristianos deben portarse como soldados de Jesucristo, fieles a Él, imitándolo, obedeciéndolo, siguiéndolo. O cambies el nombre por otro cualquiera, pero no diga que eres cristiano. Si somos cristianos, hermanos, debemos demostrarlo con nuestra vida. Algunas aplicaciones prácticas de este primer punto, y es que este pasaje nos enseña que debemos orar a Dios. Y la oración de Pablo era una oración caracterizada por la gratitud y el gozo. Y esa debe ser también nuestra actitud cuando venimos delante de Dios. Yo sé que no siempre podemos venir con gozo y con gratitud. Que más adelante vamos a ver cuál es la razón del gozo de Pablo. Y por lo cual él oraba así y siempre andaba gozoso. Pero debemos dar gracias a Dios incluso por los momentos difíciles que pasamos. Cuando estamos alegres o contentos por una bendición de Dios, debemos también ir a la oración. Debemos ser agradecidos con el autor de nuestros favores. No debemos ir a la oración cuando estamos en dificultad. Hay que ir siempre cuando estamos bien, cuando estamos con una bendición de Dios, cuando no nos está pasando nada, cuando todo nos está saliendo. Debemos ir al Señor con gozo y gratitud a darle las gracias porque Él es el autor de todo lo bueno que nos sucede. Nuestras obras para beneficio de la iglesia y el avance del evangelio son resultados de ¿quién? De Cristo, que ya inició en nosotros esa buena obra y que tiene como propósito prepararnos para el día del Señor. Nuestra perseverancia como creyentes, hermanos, son producto de la obra de Cristo en nosotros. Nosotros no perseveramos en el cristianismo, en la carrera de la fe por nuestra propia cuenta. Si Dios permitiera que por 2 segundos nosotros corriéramos con nuestras fuerzas, nos caeríamos de inmediato. Nuestra fuerza como creyentes está en Cristo Jesús. Es Dios quien nos ha salvado
y es Él quien nos mantiene firmes. Cuando conocemos al Señor, a nuestro Salvador, lo natural es que queramos que otros también lo conozcan, predicando, evangelizando y apoyando el avance del reino en la tierra. Son marcas de un correcto entendimiento de la gracia de Dios. Si somos creyentes y hemos conocido a ese gran Salvador que alabamos y glorificamos y que alzamos las manos y que le decimos, Señor, tú eres mi Salvador, lo correcto es que nosotros procuremos siempre que más hombres y mujeres conozcan a ese Salvador, porque nos estamos guardando esa gran bendición que hemos recibido. Quienes sirven al Señor deben estar en nuestro corazón. Así como esta iglesia tenía a Pablo en su corazón, nosotros debemos también tener a quienes sirven al Señor en nuestro corazón. El pastor también necesita palabras de ánimo. También es pecador y también necesita de nuestro apoyo. Llevar en el corazón a quienes nos presiden no necesariamente, hermano, está ligado a un apoyo económico o a dinero. Existen momentos, existen acciones que el dinero no puede lograr ni puede comprar, como dice Mastercard. Hay cosas, hermanos, como un abrazo, como un apretón de manos, como una oración, como cualquier momento, una visita, que para los que presiden al Señor es una bendición. Y ellos también necesitan de eso. Pablo culmina esta sección aclarando que toda la obra de Cristo en su iglesia tiene el propósito de prepararnos para encontrarnos con Él. Y es así como él entra en el segundo punto que veremos, y es el gozo en el Evangelio por el avance del reino. Gozo en el Evangelio por el avance del reino. Desde el verso 12 al verso 20, Pablo estaba preso, no por ser delincuente. Ya aquí Pablo empieza a contarles qué le estaba sucediendo, qué había sucedido con él en este tiempo en la que él estaba tras las rejas, probablemente en Roma. Y él les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, increíblemente, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo muestra en ese gozo con el que escribe esta carta el avance del Evangelio y cómo Dios utilizaba cada cosa para este propósito eterno. Pablo estaba preso no por ser un delincuente, sino por ser un predicador del Evangelio de Jesucristo. Él no tenía nada de qué avergonzarse. Es posible que los hermanos de Filipos estuviesen atemorizados por el encarcelamiento del apóstol. Oye, metieron a Pablo a prisión, ¿qué nos espera a nosotros? Pero en esta segunda sección, hermanos, Pablo desea transmitirles ese gozo que le invade, porque a pesar de estar en prisión, a pesar de él estar tras las rejas, el Evangelio no estaba tras las rejas. El Evangelio seguía avanzando. Y vamos a ver cómo momentos que sucedieron estaban procurando y sirviendo para el avance del Evangelio. Es inimaginable lo que estamos percibiendo en las palabras de Pablo. El prisionero gozoso animando a los hermanos libres pero atribulados. O sea, yo no sé, yo he ido a una cárcel y quien está allá, hermano, o sea, puede reír en su momento, pero nadie encerrado está contento. Nadie. Pero increíblemente Pablo les escribe con gozo y le dice, oigan, todo lo que me ha sucedido ha redundado para bien del avance del Evangelio. Y ellos tal vez estaban atemorizados, escondidos. Y el motivo de su gozo es que incluso tras las rejas, bajo el cuidado de la guardia pretoriana, que era un ejército especial que le brindaba seguridad al emperador y a los gobernantes. O sea, Pablo no estaba en cualquier celda. Pablo estaba en la celda de máxima seguridad. Allí estaba Pablo. El Evangelio de Cristo estaba floreciendo en medio de todos ellos, dice en el 13, de tal manera
que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo le predicó el evangelio a los guardias, a los gobernantes, a los jueces, a los que le llevaban la comida, a los que le limpiaban la celda, a todo el que se le atravesara enfrente a Pablo, él le predicaba el evangelio. Es decir, a toda persona que Dios le pusiera enfrente, podrían estar seguros que el evangelio les sería predicado. Pablo es un ejemplo del verdadero compromiso con la causa de Cristo. Mientras respire, predicaré, decía Pablo. Su alma misionera florecía en todo lugar y sobre toda circunstancia, y nos enseña tantas cosas esto a nosotros. Pero esta no era la única bendición de su encarcelamiento, hermano. Pablo relata cómo Dios ha usado su prisión para que el evangelio sea anunciado. Y entonces allí Pablo en el verso 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho a hablar más la palabra sin temor. ¿Qué pasa? Que cuando los hermanos escuchaban de Pablo y de todas esas palabras, de todo el testimonio que él daba, los hermanos estaban cobrando ánimo, ¿verdad? Se estaban animando en el Señor. ¿Para qué? Oye, Pablo está preso, está pasando en dificultad, pero incluso allá él sigue predicando y el evangelio sigue avanzando. Oye, vamos a predicar, si él estando preso está predicando, pues vamos nosotros a predicar libremente. Los hermanos se estaban animando. Ver al misionero encarcelado, pero con sus convicciones firmes, era de gran ánimo para muchos creyentes de la época. Ellos cobraron ánimo, pero no en Pablo y en su testimonio, hermano, sino en Cristo, quien es el mejor ejemplo de rectitud y convicción en la tierra. Es que Pablo lo dice, cobrando ánimo ¿en quién? En el Señor. No estaban cobrando ánimo en Pablo. Al Pablo mencionar al Señor como fuente de ánimo para estos hermanos, estaba demostrando que su actitud era propia de una persona que tiene una relación fundada en Cristo y que era esta la misma que impulsaba a los creyentes a predicar sin temor. Pablo estaba revelando aquí, hermanos, dos tipos de motivaciones más adelante con respecto a quienes predicaban el evangelio mientras él estaba en prisión. Dice en el verso 17, vamos a saltarnos un poquito: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo empieza aquí a presentar dos tipos de predicadores. Unos, estos que se refieren en el verso 14 y después muestra su actitud en el verso 17, que predicaban. Estos hermanos estaban predicando el evangelio sin temor y que lo hacían de buena voluntad y con amor o por amor. Pero también se refiere a aquellos que lo hacían por envidia y contienda. ¿Dónde lo dice? Allí en el verso 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Pero refiriéndose a estos hermanos, a los otros hermanos, pero otros de buena voluntad. Y dice en el 16: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Lo que Pablo está diciendo acá realmente es penoso, hermano. Pero es algo que puede ocurrir en el cuerpo de Cristo. Esta vez los rivales de Pablo no eran los de afuera, los inconversos, sino los mismos creyentes que estaban anunciando al Señor con el propósito de afligir a Pablo. Querían ser importantes, resaltar ellos y no Cristo. Una actitud no muy diferente a muchos predicadores de la era actual, ¿verdad? ¿No es acaso su propia gloria lo que muchos buscan hoy cuando anuncian el evangelio?
heraldos del Evangelio, donde los likes y las reacciones en redes sociales son lo realmente importante para ellos. Y las almas están en un segundo plano, eso no es importante. Si entendieron estas almas las buenas nuevas, si se convencieron del pecado, si vinieron al arrepentimiento, si encontraron al Salvador en sus palabras, se ha convertido en la intención menos importante hoy en día a la hora de predicar. Pero no era algo de hoy, era algo que sucedía incluso en la época de Pablo. Bien lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 15, con respecto a esta referencia de que incluso en el cuerpo de Cristo pueden haber divisiones y contiendas, y unos buscando sobresalir más que otros. Dice Pablo en Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. El propósito de nuestro servicio no es destruirnos. Sin embargo, a pesar de las malas motivaciones de algunos, Pablo se goza porque el Evangelio está siendo anunciado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermano? Es que Pablo no está viendo el tema o el vaso medio vacío, sino medio lleno. Está diciendo, bueno, estos hermanos están predicando para traerme a mi aflicción, para ellos sobresalir, pero al fin de cuentas, el Evangelio está siendo predicado. Y las personas están escuchando el Evangelio. Con sus falsas motivaciones, con sus malas motivaciones, con sus malos deseos. Pero esta palabra, hermanos, tiene vida propia. Esta palabra es viva y es eficaz. Y a pesar de que ellos predicaban con esas motivaciones, el Evangelio estaba siendo anunciado y estaba teniendo frutos, no en ellos, frutos en Cristo Jesús. Pablo culmina, hermanos, esta sección recordando que todas las cosas que le pueden suceder le ayudan para bien y avance del reino. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo, y qué es el Espíritu Santo el que usa las oraciones de los santos y cada evento para nuestro bien? Para nuestro bien. Dice allí el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo se hace una pregunta en el verso 18 y dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, Cristo es predicado. Y como Cristo es predicado, eso es motivo de gozo para mí, dice Pablo. Y me gozo y me gozaré aún y me seguiré gozando. Que ellos sigan con sus malas motivaciones, pero yo me sigo gozando en que el Evangelio está siendo predicado. Y Pablo aquí está terminando, hermanos, mostrándonos algo. Y es que lo que les decía hace un momento, esta iglesia oraba por él. Porque sé que por vuestra oración, y dice, por la suministración del Espíritu de Cristo, es decir, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estaba Pablo convencido y con optimismo en Cristo Jesús que el Espíritu Santo que lo había guiado hasta allí permitiría una victoria más ante aquellos que lo estaban juzgando. Pablo aspiraba por la oración de los hermanos de Filipenses y por la obra del Espíritu Santo que él iba a salir libre de este encarcelamiento. Pablo tenía la absoluta seguridad de que cualquier cosa que le pasara, fuera para vida o para muerte, todo resultaría para lo que es realmente importante, hermanos, y es la exaltación del nombre de Cristo. Solo cuando entendemos que estamos en las manos de nuestro soberano Salvador, podemos confiar y gozarnos en que sea cual sea nuestra situación, sea cual sea el momento por el que estemos pasando, siempre procurará para nuestro bien.
Cristo es suficiente, hermanos, para nosotros. Y esto debe producirnos gozo, debe producirnos alegría. Debemos, hermanos, este extracto nos enseña a nosotros que debemos predicar el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar, a todos los que estén vivos. Esa no es una opción para nosotros como seguidores de Jesucristo. Predicar el Evangelio no es una opción, hermanos, para nosotros. Yo decido si sí o si no. No, es una obligación. Nosotros debemos predicar el Evangelio, porque Dios nos encomendó este ministerio de predicar y proclamar el Evangelio. Tercer, tener personas a nuestro alrededor a quienes admiramos por su profundo servicio al Señor, nos ayuda a ver a Cristo, hermano, a través de ellos. Y por ende a tomar ánimo para servir con mucho más ímpetu al Señor. Qué bueno es que tú tengas personas a las cuales admiras, que tú ves ese servicio con los que ellos sirven al Señor, que es un ejemplo para ti. Pero no debemos tomarlo a Él como la referencia o como a quien debemos seguir, sino que sea esa persona quien nos lleve a Cristo Jesús, que nos muestre al Señor. Debe ser Cristo nuestra fuente de ánimo para que éste perdure. Pero Él utiliza siervos acá en la tierra para que lo veamos a Él. Debe ser Cristo, hermanos, nuestra razón de nuestro ánimo, porque si ponemos nuestra mirada en un hombre, cuando ese hombre falle, cuando ese hombre cometa un error, nosotros nos derribaremos, porque nuestro ánimo estaba en esa persona. Nuestras motivaciones no solo en la predicación del Evangelio, sino en todo nuestro servicio al Señor, debe ser la de glorificar a Dios, hermano. No debe haber otra motivación, sino la de glorificar a Dios, que Dios sea exaltado. Y hermano, cuando buscamos la gloria de Dios, téngalo por seguro que no tendrás gloria tú, que tal vez no serás famoso, que no serás reconocido. Mire, hay hombres y mujeres en este mundo que están sirviendo a Dios en silencio y están glorificando a Dios con su servicio, que ustedes ni se imaginan, que nosotros no los conocemos de todo lo que ellos hacen a través de Cristo Jesús para el avance del reino. Personas que hacen y sirven a Dios en silencio, pero todas nuestras obras aquí en la tierra, hermano, son conocidas en el cielo, y eso es lo verdaderamente importante. Por amor debe ser nuestra motivación y no por contienda o envidia, o para que nos vean o nos exalten a nosotros. Debe ser lo que motiva nuestras obras en la iglesia del Señor. Debe ser el amor y la gloria de Dios, el servicio a los hermanos. La confianza plena y absoluta en la obra del Espíritu Santo debe ser nuestra ancla como creyentes, hermanos. Por eso oramos. Por eso oramos. Porque nosotros confiamos en que lo que Dios haga, lo que Dios responda en su voluntad es para nuestro beneficio. Pablo estaba confiado y él esperaba como ser humano salir de allí, de esta prisión, pero él estaba convencido que fuera que saliera o no, que ahí le llegara la muerte, Dios iba a ser glorificado y exaltado. Pero Pablo no termina esta sección sin mostrar la razón por la cual un prisionero, un hombre que estaba con máxima seguridad, con un cuidado extremo, mostraba este gozo y escribía con tanto gozo y veía la vida diferente. Pablo no termina esta sección sin mostrar la razón por la cual, a pesar de sus padecimientos, mantiene el gozo. Y es así como entramos en nuestro último encabezado, y es la fuente del gozo en el Evangelio. Y dice Pablo, escribe este extracto, que es un extracto
hermosísimo, del que todos conocemos y que tal vez no sabemos de memoria. Mas si el vivir en la carne resulta, el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. La fuente del gozo de Pablo estaba en Cristo Jesús, estaba en la obra de Cristo Jesús. El magistral apóstol se permite ahora mostrarnos con claridad la visión con la que ve la vida, los anteojos por los cuales puede ver cada circunstancia que le ocurre, y lo resume en dos simples frases: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la frase que ha inspirado a tantos hombres en el mundo en la historia de la iglesia, para servir con toda su vida al Señor. Y es que, hermanos, no se trata de ser positivos, de utilizar la mente para declarar cosas positivas, en que nada nos va a suceder como creyentes. Es por el contrario, hermanos, esta frase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es una afirmación gozosa de la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Estamos completos en Cristo, y esto no son ideas, esto no son fuerzas mentales, esto es una realidad de la palabra de Dios, y es que nosotros, hermanos, tenemos vida juntamente con Cristo Jesús. Hoy podemos estar aquí escuchando su palabra, podemos servirle a Dios por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros realmente, hermanos, no vivimos por nosotros mismos, vivimos por Cristo Jesús. Cristo, quien murió por nosotros y resucitó al tercer día y hoy vive, es quien un día nos vio pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida juntamente con Él. Y todas nuestras obras son producto de la vida de Cristo en nosotros. Cristo es para él, para el apóstol, la razón por la cual tiene vida. Dice la Biblia de la Reforma acerca de este versículo de Gálatas capítulo 2, verso 20. La unión con Cristo significa que Él nos representó en su muerte y resurrección, nuestro representante. Pero implica mucho más porque es una unión viva. Jesús está presente con el creyente mediante el Espíritu. El Señor vive en comunión íntima con los suyos. Pablo no quiere decir que la individualidad de una persona sea anulada o absorbida. La persona vive en la carne, pero por fe. La unión es una relación espiritual de suprema intimidad con Dios. Fin de la cita. Nosotros hemos sido representados por nuestro Señor y hoy podemos presentarnos delante del trono de la gracia porque hemos sido justificados a través de Cristo. Pablo entra en un dilema, hermano, porque él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, vivo y estoy glorificando a Dios, pero si me muero mucho mejor. Él quisiera partir y estar con el Señor, lo cual es mucho mejor, ¿verdad? Él lo dice, es ganancia, ya gano la carrera. Nuestra patria y ciudadanía, hermanos, no es terrenal, sino espiritual, celestial, allá en los cielos. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Anhelar estar con el Señor, mi hermano,
debe ser algo normal entre los redimidos de Cristo. Después de esta pandemia, en todos estos momentos tan difíciles que hemos pasado como humanidad, nosotros como creyentes hemos anhelado que el Señor venga pronto o que nos lleve, ¿verdad? Anhelar estar con el Señor, está bien. Porque es allí cuando tendremos una comunión mucho más íntima y profunda con Dios. Si nuestra comunión aquí en la tierra es hermosa con nuestro Señor Jesucristo, solo imagínense cómo será allá en el cielo, en el que no tendremos pecado, en el que seremos eternos y con un cuerpo diferente por medio de Jesucristo. ¿Cómo será esa vida perfecta? Pero entiende el apóstol que al seguir con vida puede seguir siendo de bendición para muchas almas. Y esto le produce gozo a Pablo, increíble. O sea, yo me quiero morir, sí, pero si yo estoy con vida, puedo seguir haciendo la obra y muchas más almas van a venir al Señor. Y eso le producía gozo a Pablo. Él estaba convencido que Dios tenía planes para él en beneficio de los filipenses. Él anhelaba, hermanos, salir de allá y estar con esos filipenses que él extrañaba mucho y seguir predicando y seguir anunciando el evangelio con ellos. Dice el verso 25, y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo, hermanos, nada nos podrá separar de su gran amor. Romanos capítulo 8, versos 31 al 37. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Y esto, hermano, debe ser motivo de tranquilidad y gozo para todos los que han sido llamados a ser sus hijos. Usted es hijo de Dios, debes de tener tranquilidad y gozo en esta palabra, que nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nuestras vidas están seguras en Cristo, hermano. Lo más trágico que nos puede pasar en esta tierra, ¿qué es? Morirnos. Y cuando muramos nos encontraremos con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Vivir en Cristo entonces, hermanos, significa creer absolutamente en su soberanía. Él gobierna el universo y Él gobierna cada una de nuestras vidas. Significa obedecer su palabra, vivir una vida en pro de la santificación para ser cada día más como el Señor. Debemos también, hermanos, estar convencidos que no somos eternos en esta tierra. No somos eternos. Algún día tendremos que partir. Ninguno de los que estamos aquí sabemos el día de nuestra muerte, pero sí sabemos que cuando eso suceda, una gloria eterna con nuestro Dios nos espera gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Dios nos usa para su gloria, no para la gloria nuestra. Somos sus siervos. No somos imprescindibles, hermanos, ni somos irreemplazables. Somos siervos, hermanos, y dependemos absolutamente de Él y sus propósitos eternos. ¿Cuánto hubiesen querido estos hermanos tener a Pablo eternamente? Con este ministerio tan fructífero que Pablo tenía, con la gran bendición que era, pero Pablo también murió. Mientras vivamos, sirvamos y hagámoslo para que la mayor cantidad de personas puedan conocer al Señor. Ese debe ser nuestro propósito en esta tierra. Anunciar el Evangelio, vivir para Cristo y que muchos más vengan al Señor. Amigo, vivir sin Cristo en este mundo es muerte, porque vivimos siendo esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún placer terrenal se compara con el gozo que Cristo produce en el corazón de los redimidos.
Mi amigo, usted le puede preguntar a todos los creyentes que ven en este lugar y nada se compara con el gozo que produce tener a nuestro Dios en nuestra vida, que Él sea el que gobierna nuestra vida. Es un gozo incomparable que no depende de nosotros ni de lo que nos rodea o nos satisface, sino basado en Cristo Jesús, quien entregó su vida como sacrificio en propiciación por nuestros pecados, incluidos los tuyos, que no has conocido al Señor. Ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Él te dará la paz. Y no contigo mismo ni con los demás, mi amigo. No es paz para con otros, sino para con el Padre, quien castiga con severidad el pecado y la maldad. Juan capítulo 14, verso 27 dice, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amigo, ven a Cristo Jesús, la fuente del gozo y de vida eterna. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por mostrarnos a través de tu palabra, Dios, la razón del gozo. Que increíblemente el apóstol, estando en prisión, él escribe esta carta con ese gran amor, con esa gran felicidad, porque tu evangelio estaba siendo predicado, porque tu obra estaba avanzando en la iglesia de Filipenses. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener nuestra visión siempre puesta en ti, Señor, que tú puedas ser la razón de nuestra vida, la razón de nuestro gozo, la razón por la que vivimos, que podamos no simplemente decirlo el domingo aquí, sino que pueda ser un evento constante y una realidad diaria en nuestra vida, Señor. Que vivamos para ti y para tu gloria. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nuestro hermano Freddy con nosotros.